Sentate que te cuento por qué la historia de Yosimar Díaz, a quien el planeta entero conoció en este Mundial de 2026 simplemente como Bosinha, dinamita por completo esa narrativa prefabricada del heroísmo express que tanto le gusta consumir al fútbol moderno. El empate sin goles de Cabo Verde contra la todopoderosa España no fue el nacimiento milagroso de un salvador de 40 años, sino la consecuencia tardía, casi de justicia poética, de una resistencia que empezó hace 2 décadas en los potreros de Mindelo. Quien se quede únicamente con las 7 atajadas del partido, con el dato estadístico del arco en cero o con la épica del guardameta veterano que frena a los campeones del mundo, se está perdiendo la verdadera tesis de su carrera. Bosinha es el triunfo del arquero invisible, el futbolista que maduró en la periferia de los grandes focos y que necesitó dar la vuelta al mundo en silencio para demostrar que el oficio y la mística se miden en cicatrices y no en millones de euros. Para comprender la magnitud de su noche consagratoria en la Copa del Mundo, es indispensable desarmar el mito del abuelo, que llega de imprevisto a la fiesta de los jóvenes, un cliché simplista en el que suelen caer quienes analizan el fútbol desde la superficie. Su apodo Bosinha, que significa abuelita en portugués, arrastra una paradoja fundacional. Nació de la debilidad física de la infancia y de las burlas de los chicos más grandes de la isla de São Vicente, pero terminó convirtiéndose en su armadura profesional. Criado por sus abuelos mientras la realidad familiar obligaba al trabajo constante y al servicio militar, Yosimar aprendió a habitar el área chica desde la rebeldía del que no tolera la derrota ni la compasión. Aquel nene que volvía a casa con la cara seria y los ojos llenos de rabia tras recibir los golpes de los delanteros mayores, forjó una coraza psicológica inquebrantable. El apodo que pretendía ser una burla barrial se transformó con el tiempo en el nombre de guerra de un hombre que jamás volvió a pedir clemencia bajo los 3 palos. La construcción de su identidad es tan rica que incluso su nombre de pila encierra un mandato mundialista que el destino se encargó de cobrar con 40 años de retraso. Nacido en junio de 1986, su padre intentó bautizarlo en honor a Jorge Valdano, deslumbrado por la campaña argentina en México, pero la burocracia caboverdiana obligó a buscarle una alternativa que terminó siendo el lateral brasileño Yosimar, autor de 2 de los goles más estéticos de aquel torneo. Que 4 décadas después, este Yosimar atípico se haya convertido en el jugador más longevo en debutar en una Copa del Mundo, no es una simple coincidencia cronológica, sino el cierre de un círculo perfecto. La herencia de un nombre nacido en el cemento de México 1986 cobró sentido absoluto cuando la silueta de Bosinha se agigantó frente a los remates de la delantera española, demostrando que algunas vidas futbolísticas están firmadas por el destino desde la sala de maternidad. Tácticamente, el partido de Bosinha contra España ofrece un manual de supervivencia que desafía los cánones estéticos del arquero moderno ultratecnificado. En un fútbol donde se le exige al guardameta la pulcritud de un mediocampista de contención y la elasticidad de un gimnasta olímpico, el caboverdiano opuso la geometría del espacio, el juego aéreo intuitivo y una lectura impecable de los tiempos de remate. Registró 15 recuperaciones de posesión y 3 despejes por alto que congelaron el ritmo frenético de los extremos españoles, entendiendo que cuando las piernas ya no tienen la velocidad de los 20 años, la colocación y el anticipo mental deben ejecutar el trabajo un segundo antes. No fue una actuación de postes providenciales ni de milagros inexplicables, fue un ejercicio absoluto de concentración posicional, donde cada paso corto hacia adelante reducía el ángulo de tiro de los atacantes rivales. Esta capacidad para sostener a los tiburones azules encuentra su explicación en el nomadismo extremo que marcó la carrera de un hombre que no salió del archipiélago natal hasta pasados los 25 años. Mientras las promesas europeas se moldean en academias de élite con todas las comodidades científicas, Bosinha se curtió en el anonimato de la liga angoleña con el Progreso do Sambizanga, donde una duplicidad de nombres con otro compañero lo obligó a asumir definitivamente el apodo de su infancia en la camiseta. Ese viaje a Angola fue el primer eslabón de una cadena de destinos que parecía diseñada por un geógrafo aventurero. La dureza climática de Moldavia en el Zimbru Chisinau, la exigencia táctica de Portugal en el Gil Vicente, la presión ambiental de Chipre en el AEL Limassol y la frialdad competitiva de Eslovaquia en el Trenčín. Cada liga le aportó una herramienta distinta, modelando a un arquero inmune al contexto y capaz de mantener la calma, ya sea en un estadio semivacío de Europa del Este o en un coliseo mundialista repleto. Es precisamente esa cotización de mercado irrisoria de 50.000 euros la que agiganta la contradicción romántica de su noche en el Mundial. Frente a planteles tasados en cientos de millones de euros, la figura del actual equipo del Chaves de la segunda división portuguesa funcionó como un recordatorio de que la experiencia internacional acumulada en más de 80 batallas con su selección no se puede comprar en el mercado de pases. Desde su
debut internacional en 2012 frente a Camerún, Bociña ha sido el termómetro emocional de Cabo Verde, el líder silencioso que custodió el arco en las clasificaciones continentales y que esperó 14 años para que su país tuviera la oportunidad de medirse con la aristocracia del fútbol mundial. Su valor real nunca estuvo en las planillas financieras, sino en la autoridad moral que transmite a sus defensores cuando las papas queman. La resistencia ante España no se puede analizar de forma aislada, sino como la cumbre del crecimiento futbolístico e histórico de un archipiélago atlántico que aprendió a competir desde la escasez. Cabo Verde siempre fue mirado por el fútbol internacional como un exportador de talento genético para otras naciones europeas, una cantera silenciosa cuyos mejores frutos solían vestir camisetas ajenas. Que Bociña haya decidido defender el arco de los tiburones azules durante toda su madurez profesional dota a su actuación de un carácter fundamental para el deporte de su país. Cada uno de sus pases largos completados y cada balón descolgado del cielo bajo la presión de la delantera de Luis de la Fuente fue un ladrillo en la construcción de la autoestima futbolística de una nación que hasta este torneo parecía condenada al papel de espectadora de los éxitos de los gigantes. El análisis métrico del encuentro revela que el arquero evitó casi 1,5 goles en términos de goles esperados concedidos al arco. Una cifra que en partidos de alta intensidad equivale a sostener la estantería entera cuando el piso se mueve. Sin embargo, los números fríos no alcanzan a registrar la fatiga psicológica que Bociña le impuso a los delanteros rivales, quienes promediando el segundo tiempo empezaron a buscar el tiro esquinado en exceso o el pase extra debido a la sensación de imbatibilidad que proyectaba el arco caboverdiano. La veteranía de un arquero se nota en esos detalles intangibles, la demora justa para reanudar el juego, la caminata pausada para buscar una pelota que se fue larga, el grito a tiempo para acomodar la barrera o la mirada fija para intimidar en el mano a mano. Al finalizar el encuentro, la imagen del veterano guardameta rompiendo en un llanto desconsolado y profundo en el centro del campo, rodeado y arropado por compañeros que podrían ser sus hijos, se convirtió de inmediato en una de las postales más genuinas de la Copa del Mundo. Esas lágrimas no eran de sorpresa ni de incredulidad, sino el desahogo de un obrero del fútbol que entendió, en esa fracción de segundo, que todo el sacrificio del viaje había valido la pena. Lloraba el chico que iba a buscar consuelo con sus abuelos en Mindelo. Lloraba el trotamundos que pasó por los rincones más fríos de Europa sin que nadie gritara su nombre. Lloraba el arquero de 40 años que acababa de firmar el acta de nacimiento de Cabo Verde en la historia de los mundiales. El fútbol, tan propenso a la injusticia y al olvido rápido, le otorgó a Yosimar Díaz sus 90 minutos de inmortalidad, demostrando que a veces la recompensa no llega al principio del camino, sino cuando se tiene la madurez necesaria para saber exactamente qué hacer con ella. Para desmenuzar minuciosamente la fisionomía de este guardameta hay que detenerse en su particular relación con el juego de pies, un rasgo que la modernidad pretende haber inventado hace una década pero que Bociña domina desde sus tardes de juego callejero en Mindelo. Con un registro de 29 pases completados sobre 42 intentos frente a la agobiante presión alta de España, demostró que el pase no es solo una vía de escape, sino una herramienta de descompresión psicológica. El fútbol de potrero africano, caracterizado por su dinamismo y el castigo físico, le otorgó una soltura técnica inusual para un arquero de su generación, permitiéndole actuar como un líbero atrasado que no se nubla cuando el delantero rival descierra las líneas de pase obvias. Su capacidad para colocar 10 lanzamientos largos precisos hacia los extremos no fue un pelotazo de ahogado, sino un lanzamiento quirúrgico diseñado para castigar la espalda de los laterales españoles que subían en masa. Es fascinante observar cómo la trayectoria de Bociña se intersecta con la evolución misma de la selección de Cabo Verde, pasando de ser un equipo amateur con voluntades dispersas a un bloque táctico granítico capaz de competir en la máxima cita del deporte. Cuando debutó en 2012, el panorama del fútbol en su país carecía de la infraestructura y el reconocimiento actual. Los viajes eran caóticos y la logística representaba un obstáculo tan grande como los rivales en la cancha. Al custodiar el arco durante la mítica campaña de la Copa de África 2013, donde alcanzaron los cuartos de final, Bociña no solo atajaba pelotas, sino que ayudaba a fundar la mística de un grupo humano que entendió que la insularidad no tenía por qué ser una limitación competitiva. Su maduración personal corrió en paralelo con la profesionalización de su federación, convirtiéndose en el eslabón histórico que une a los pioneros del fútbol caboverdiano con la generación dorada que hoy pisa los estadios del Mundial. Si observamos con detenimiento su postura corporal durante los 90 minutos en el torneo, descubriremos que el secreto de su longevidad no radica en una preparación física sobrehumana, sino en la economía de movimientos y el control absoluto del estrés competitivo. A los 40 años el cuerpo ya no perdona los saltos innecesarios ni las estiradas espectaculares para la foto. Bociña juega con la sobriedad del artesano que conoce los puntos exactos de tensión del partido, mientras los arqueros más jóvenes suelen sobreactuar sus intervenciones con vuelos estéticos que consumen energía y aumentan el riesgo de dar rebotes peligrosos. El caboverdiano prefiere el blocaje seguro en dos tiempos o el desvío controlado hacia las bandas. Esa paz corporal, que para el ojo inexperto puede parecer lentitud, es en realidad la máxima expresión de la sabiduría bajo los tres palos. Moverse solo cuando es estrictamente necesario y ocupar el arco con el peso de la presencia física.
La contradicción más profunda de su carrera radica en el contraste entre su éxito con la camiseta nacional y su periplo por clubes de segunda línea. Una disonancia que a menudo confunde a los analistas habituados a valorar a los jugadores según el escudo de su institución. Ganar la Copa de Chipre en 2019 con el AEL Limassol o pelear el ascenso en Portugal con el Chaves son logros respetables, pero palidecen cuando se los compara con la jerarquía internacional que exhibe cada vez que se calza los guantes de los tiburones azules. Esta dualidad demuestra que existen futbolistas de selección, hombres cuyo rendimiento real solo se despierta ante el llamado del sentido de pertenencia y el peso cultural de representar a su gente. Para Bosigna, el arco de Cabo Verde no es un trabajo ni una vitrina de exhibición, es una responsabilidad social que asume con la seriedad de quien sabe que está cuidando la alegría de un pueblo entero esparcido por el mundo. Analizar los aspectos psicológicos de su juego implica adentrarse en su capacidad para procesar el error y la frustración, dos elementos que liquidan la carrera de la mayoría de los arqueros antes de llegar a la madurez futbolística. En el potrero, cuando era el chico que recibía los golpes de los más grandes, descubrió que quejarse no cambiaba el resultado del partido y que el único respeto posible se ganaba volviendo a pararse después de cada caída. Esa resiliencia se tradujo en una templanza inmutable dentro de la cancha, donde un gol recibido o una mala salida no alteran su lenguaje corporal ni provocan reproches desmedidos a sus defensores. Frente a España, cuando el asedio era total y los remates llovían desde todos los ángulos, su rostro permaneció inexpresivo, transmitiendo a su línea de 4 una sensación de normalidad y control que terminó por contagiar a todo el bloque defensivo. Otro detalle poco comentado por los medios de comunicación de masas es el peso de la diáspora caboverdiana en la construcción de la identidad de este equipo y cómo la figura de Bosigna cohesiona esa realidad fragmentada. Cabo Verde es una nación con más ciudadanos viviendo en el extranjero que en el propio archipiélago, lo que genera una selección compuesta por futbolistas criados en realidades culturales y ligas europeas completamente distintas. En ese vestuario cosmopolita, donde se cruzan modismos portugueses, franceses y holandeses, el veterano arquero funciona como el ancla de pureza local, ese hombre que recuerda las raíces del fútbol isleño y la esencia del juego del Mindelo. Su capitanía moral va más allá de portar un brazalete el día del partido, consiste en ser el puente cultural que unifica los distintos orígenes de sus compañeros bajo una misma causa y un mismo estilo de resistencia. La actuación de Bosigna frente a España también reabre el debate sobre la vigencia del futbolista veterano en una era hipercomercial que tiende a descartar a los jugadores apenas superan la barrera de los 30 años. Su debut mundialista a los 40 años y 12 días, superando el récord previo de Atiba Hutchinson, es un llamado de atención para los directores deportivos que priorizan la juventud de reventa por sobre la madurez competitiva y el liderazgo de vestuario. El oficio de arquero, a diferencia de los puestos de despliegue físico, se cocina a fuego lento, requiriendo una cantidad de minutos y desengaños que la juventud simplemente no puede acelerar. La noche histórica de Yosimar Díaz es la venganza de la experiencia contra el algoritmo, la demostración empírica de que el conocimiento del juego sigue siendo el activo más valioso cuando la presión del escenario amenaza con derretir las piernas de los debutantes. Mundialmente, el impacto de su partido se midió en las tendencias de las redes sociales y el asombro del público neutral, pero para el análisis futbolístico, el verdadero fenómeno fue cómo transformó el arco en un territorio inexpugnable mediante el manejo de las áreas de influencia. Al registrar 3 despejes por alto, Bosigna le quitó a España una de sus variantes de ataque más peligrosas cuando el juego interior se veía congestionado por el mediocampo caboverdiano. Su lectura para salir a cortar los centros en el momento justo, utilizando la ventaja de sus brazos pero sobre todo el timing de su carrera, desactivó el peligro antes de que la pelota llegara a la zona de gatillo de los delanteros. No necesitó las destapadas espectaculares sobre la línea de meta porque su colocación previa evitó que esos remates se produjeran con comodidad, un arte invisible que solo aprecian quienes miran el fútbol con lupa táctica. Al repasar su andadura por el fútbol de Eslovaquia en el AS Trenčín o por las canchas de Moldavia, uno comprende que la carrera de Bosigna ha sido un largo ejercicio de desapego y adaptación cultural que templó su carácter frente a la adversidad. Pasar de la calidez atlántica de su hogar a la frialdad competitiva y los climas extremos de Centro Europa exige una fortaleza mental que destruye a los jugadores de cristal. Cada una de esas experiencias le enseñó a convivir con la soledad y encontrar en el entrenamiento diario su único refugio. El arquero que resistió el invierno eslovaco y la hostilidad de las ligas periféricas no se va a asustar por enfrentar a las estrellas de la Liga Española en un estadio moderno y con calefacción ambiental. Su calma en el Mundial fue la calma del hombre que ya estuvo en los sótanos del fútbol y sabe que al final del día la pelota sigue teniendo la misma forma en cualquier rincón del planeta. Por todo esto, reducir la gesta de Cabo Verde a una simple sorpresa de los torneos cortos es una ligereza analítica que no hace justicia al proceso histórico que encarna su guardameta. Bosigna no es un accidente del destino ni una racha de suerte de 90 minutos, es el resultado de 20 años de consistencia, de viajes interminables por las ligas más duras del planeta y de una fidelidad inquebrantable a unos colores que defendió cuando nadie los miraba. Su actuación en este Mundial de 2026 quedará grabada como el día en el que el mundo del fútbol se vio obligado a detener su marcha vertiginosa para observar con respeto
un veterano de 40 años que demostró que el corazón, la colocación y el orgullo identitario todavía pueden frenar a las maquinarias más aceitadas del negocio global. Cuando el viento de este mundial sople hacia el pasado y los nombres de los campeones ocupen las páginas principales de los diarios, la historia reservará un lugar especial para la noche en que Yosimar Díaz se convirtió en la reencarnación de los viejos valores del fútbol de barrio. El arquero que de chico corría a buscar el consuelo de su abuela terminó consolando a todo el país con sus guantes, transformando la burla de su apodo en un título de nobleza deportiva que nadie le podrá quitar. Sus lágrimas finales en el césped son el testimonio de una vida dedicada al arco, un recordatorio de que la gloria en el fútbol no siempre se mide en trofeos levantados, sino en la capacidad de un hombre para sostener la ilusión de su gente y demostrar ante los ojos del mundo que la resistencia silenciosa también es una forma de grandeza.